subir a rango constitucional programas sociales. ¿Por qué sí o por qué no? Tengo en la línea telefónica a Cristian von Roerich, él es el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Cristian, por tomar la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, con el gusto de saludarte. Oye, cuéntame, qué es lo Sí, que opinan en el PAN con respecto a esta propuesta? sí, mira, obviamente el PAN está de acuerdo en que se le ayude a los niños y a las niñas en la ciudad de nivel básico y superior, es decir, para que sigan con sus estudios. Pero hay un trasfondo en esto y lo que nos preocupa es que la jefa de gobierno ya violó la ley, ya está utilizando estos programas sociales, estos recursos públicos con fines electorales para su promoción personalizada con fines electorales. Y esto no es dichos del PAN, es decir, ahí están las evidencias, están los testimonios, tanto que el Tribunal Electoral ya ordenó al Instituto Electoral resuelva un procedimiento ordinario sancionador. ¿Por qué? Porque estos programas los utilizaron, como te digo, con fines electorales, la llamada tarjeta Claudia. Ahí le estaban entregando los apoyos a los padres de familia, a los niñas y niñas de educación básica, entregando la tarjeta Claudia con el nombre de la jefa de gobierno, de la titular del Ejecutivo, cuando sabemos que tiene aspiraciones hacia el 2024, y esto es violatorio de la ley. Ningún servidor público debe de utilizar recursos públicos con fines electorales. Y ahí presentó la denuncia el PAN a través de la diputada América Rangel y Federico Dorin, tanto que le dio la razón el Tribunal Electoral, porque ahí están las evidencias, funcionarios públicos federales en reuniones institucionales entregaban a los maestros, hacían promoción con los maestros y entregaban esta tarjeta Claudia. Ahí están las evidencias, tanto que la autoridad va a dar una sanción, un procedimiento ordinario sancionador. Estamos en espera, Luis, de esa sanción por la violación a la ley, y Ajá. nosotros pedimos que se garantice que en caso de que se apruebe esta reforma, nosotros vamos a estar muy al pendiente para que se dé la garantía, los candados que se deben de dar para que no se utilicen con fines electorales para la promoción de la jefa de gobierno. Ahora, si esto se elevara a un rango constitucional, se ve complicado, ¿eh? Pero si esto se elevara a un rango constitucional, ¿no sería eso una ventaja? O sea, el hecho de que no tengas que pasar por este asunto de promoción política, porque, pues evidentemente, al ser ya un programa constitucional, pues tendría muchísimo más candados, podría ser más transparente, qué sé yo. Sí, es efectivamente lo que tú dices. Nosotros vamos a garantizar que en caso de que pase esta reforma, tenemos que tener la garantía que en esta reforma no se permita el uso de estos programas sociales, aunque ya está en rango constitucional, para andar promocionando a cualquier servidor público y mucho menos a la jefa de gobierno, como ya lo han venido haciendo. Entonces, eso es lo que nos preocupa en Acción Nacional. Nosotros estamos a favor de que sí, obviamente, se eleve a rango constitucional y cualquier programa social que beneficie a las niñas y niños de la capital para mejorar su educación, es sin duda, pero también que sean congruentes. Hoy estamos viendo que la mayoría de los planteles educativos de educación básica en la ciudad están en muy malas condiciones, no están ejerciendo los recursos más necesarios para mejorar las condiciones de los planteles de las escuelas públicas en la ciudad, y así los mandan en plena pandemia los niños y niñas, cuando ni los baños están en óptimas condiciones, ni cuando tienen agua potable, que estamos viviendo la pandemia, y también cuando pues existe el rechazo permanente por parte del gobierno federal y de la jefa de gobierno el no vacunar, el no inocular a los niños, a los menores de edad. Entonces, que sean congruentes, démosles las herramientas necesarias para que puedan, tanto los maestros como los niños, poder regresar a clases. Pero sí vamos a estar muy pendientes y no vamos a permitir que hagan una reforma constitucional para que lo utilicen con fines electorales. Sí vamos a favor de ayudar a las niñas y niños en su educación, pero siempre y cuando
se garantice que no se van a utilizar para la promoción personalizada con recursos públicos con fines electorales para la jefa de gobierno. Dime algo, Cristian. ¿Cómo funciona el tema en Ciudad de México? O sea, de pronto estamos muy metidos en el asunto federal, obviamente, pero para una reforma constitucional es igual, o sea, en estas 3/4 partes del Congreso. Ok, Dos a ver, veo terceras aquí partes de dos la terceras mayoría partes, perdón. calificada. Sí, Ajá, mayoría calificada, sí, 3/4, perdón, 2/3 partes del Congreso. Veo aquí, corrígeme si me equivoco, tengo aquí, es la información de la página oficial del Congreso Capitalino. Morena trae sí. 30, ¿no? El PAN, ¿ustedes tienen 16? Nosotros tenemos 17 y 17, con la Asociación de Movimientos Ciudadanos somos 18. Y también, bueno, 18. pues está el PRD que tiene 5, el PRI tiene 9 y Ajá, en términos reales necesita el oficialismo, necesita Morena, necesita el gobierno de la oposición para sacar una reforma constitucional. exacto. Entonces Va, nosotros de estamos ahí, en toda la disposición, sí, de ujú, debatirlo, pero que se den las garantías para que cualquier reforma constitucional, sobre todo de programas sociales, ya le ujú. pare el gobierno de la ciudad de Morena de utilizarlos con fines electorales. ¿Cuántos votos necesitan? ¿Cuál es el número mágico? 42 votos se necesitan para 2/3 partes. 42 votos se necesitan. Ahora, ¿hay diálogo sobre el tema? Por ahí escuchaba hace unos días a Martí Batres que decía que se iba a acercar, porque pues ya llegó la iniciativa, ya se acercaron, ya te marcaron, van a platicar sobre el asunto. No han tenido acercamiento con el PAN, nada más para presidente son 44 firmas, mi querido Luis, Perdón, ajá. Ok. votos, para las ¿Votos? dos Ajá. terceras partes, la mayoría calificada, y no se han acercado a nosotros, estamos en espera de que llegue la iniciativa al Congreso de la ciudad, pero de entrada el PAN Ok. lo va diciendo, ya hay evidencias, ya tanto que la autoridad está Ujú. obligando el tribunal al instituto de que sancione porque ya se dieron las pruebas y los hechos donde el gobierno de la ciudad utiliza esta tarjeta Claudia, estos programas, para Ujú. promocionar a la jefa de gobierno. Entonces, sí estamos a favor de apoyar a las niñas y niños Lo de entiendo. educación básica en la ciudad, pero que no se utilice con fines electorales. Es que es muy Vamos a interesante porque poner los no. candados ahí. Exacto, o sea, no tienen la mayoría calificada en el oficialismo. Entonces, bueno, esto Así sí es. va a tener que llegar a alguna negociación y va a poner también sobre la mesa la alianza que hay en la Ciudad de México. Y ahí yo te preguntaría, ¿cómo están en el PRI, por ejemplo? ¿Cómo están en el PRD? ¿Cómo están en el Movimiento Ciudadano? Porque, pues, con que convencieran a alguno, y a lo mejor al PAN no, o al PAN sí, pero a otros no, ¿podría venir algún riesgo de rompimiento en esta alianza que les dio la mitad de la ciudad, Cristian? ¿Cómo ves ese asunto político? Sí, mira, la verdad es que la alianza la decidieron los capitalinos, los ciudadanos, porque quieren contrapesos. Por eso votaron por la alianza PAN, PRI, PRD, en donde también en esta oposición está Movimiento Ciudadano, y no es a capricho de un partido político, es el mandato y la obligación que nos dieron los ciudadanos a la oposición, a estos tres partidos políticos. Y sí queda claro, quien esté de comparsa o quienes estén del lado del oficialismo a priori por una línea o por, digamos, o por algún tipo de amenaza, pues obviamente los ciudadanos pues se van a ver decepcionados de esta alianza. Es decir, tenemos una muy buena comunicación y con el PRD y con el PRI, y obviamente pues en los hechos se da digamos la congruencia de Ujú. la alianza electoral y de la alianza legislativa. En los hechos se debe de dar, porque la gente dijo, ¿de qué me sirve que Morena tenga la jefatura de gobierno, la mayoría de las alcaldías y la mayoría en el Congreso, si esto no se refleja en los ciudadanos en mejor calidad de vida, en mejores Ok, ingresos, en mejor salud, en mejor seguridad? Por eso quieren contrapesos. Lo decidió en el Congreso, ya la alianza, pues ya hay 9 alcaldías de oposición y debe de servir para que se refleje en mejor calidad de vida. Y ahí está el ok, PAN para trabajar de la mano con el PRD y con el PRI para ajá, que verdaderamente seamos una oposición responsable, ok, pero necesitamos también, los ciudadanos demandan congruencia, que verdaderamente
trabajemos como una verdadera oposición, los tres partidos políticos. Bueno. Creo que ya tengo a Cristian Monroeric de nueva cuenta en la línea, o no sé si yo fui el que se cayó del aire. Disculpen. Sí, aquí estoy. Perdóname, Cristian. Ya ahí está. Perdón, nos decías entonces sobre este tema. Una disculpa a nuestro auditorio, que estamos transmitiendo todo de manera remota, entonces de pronto nos hacemos ahí bolas. Algo ocurrió aquí en el enlace, una disculpa. Perdóname, Cristian. A ver, entonces yo quisiera cerrar con un tema. No hay un quid pro quo, no hay algo que pedirían ustedes a cambio de aceptar esto, no sé, mayores recursos, más posibilidades para las alcaldías, que no le suban el agua, qué sé yo. Mira, sobre este tema es muy claro. Debemos que el gobierno nos debe de dar garantías a los capitalinos de que se está invirtiendo para mejorar la infraestructura y los servicios en los planteles educativos, que hoy están muy deteriorados. Dos, que no les nieguen la vacunación, la inoculación a los menores de edad, para que verdaderamente todos nuestros niños y niños, sobre todo educación básica, vayan vacunados a las escuelas. Y también la tercera dosis de refuerzo, que muchos, no solamente la tercera, sino la segunda, hasta la tercera vacuna a todas las maestras y los maestros. Tercero, que debemos de dejar plasmado en la Constitución candados que no permitan que Morena y el gobierno de la ciudad, en este caso la jefa de gobierno con su tarjeta Claudia, ejerzan recursos de programas sociales con fines electorales. Y también, qué bueno que sacaste el tema, mi querido Luis, el PAN va a dar la batalla, sí o sí, para echar atrás estos nuevos impuestos que ha impuesto el gobierno de la ciudad y Morena. Estos nuevos impuestos, la peor crisis que estamos viviendo de salud y de economía, se atreven a imponer nuevos impuestos. El 2% para las nuevas aplicaciones de alimentos a domicilio y paquetería, 8% más para espectáculos de entretenimiento vía streaming de internet, 5% al hospedaje para estas aplicaciones. Imagínate, van a aumentar un 35% de aumento de las cuotas del agua, 35% de más van a pagar los capitalinos en 165 colonias. Y decimos, ¿por qué nada más en 165 colonias? ¿Por qué nada más en las alcaldías y en las colonias donde perdió Morena y donde ganó la oposición? Entonces, nosotros vamos a iniciar acciones de inconstitucional para que la Suprema Corte de Justicia eche para atrás estos nuevos abusos, estos nuevos impuestos y multas y cargos. Y también el lunes vamos a iniciar una campaña de difusión en redes sociales y un número telefónico para que el PAN pueda asesorar y acompañar a los capitalinos para promover un amparo y no sean víctimas de estos nuevos impuestos y de estos nuevos cobros del agua, que presenten su amparo para ahí el tema. dejar sin efectos estos abusos. Los vamos a asesorar y apoyar para que se puedan amparar. Gracias, Cristian Monroeric, que es el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Luis. Abrazo fuerte.